Buen día, en este video vamos a hablar acerca de las ramas del feminismo. Es un trabajo realizado en equipo por Jocelyn, Estefanía, Annie y Yaremi. Un trabajo realizado en la Facultad de Contaduría y Administración para la optativa Igualdad en las organizaciones para el desarrollo sustentable. ¿Qué es el feminismo? Es un movimiento político, cultural, económico y social que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de que tiene una teoría social y política. Actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que reúne un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, que busca lograr la equidad de género y la transformación de las relaciones de poder entre ambos sexos. El feminismo es toda una cultura de un conjunto de mujeres que se han cuestionado, debatido y cambiado el entorno para que sus derechos e intereses sean reconocidos. Para entrar un poco más en contexto, vamos a hablar de las 4 olas feministas, ya que es una forma tradicional que ha contribuido a visibilizar los procesos de la lucha de las mujeres. Es la ubicación de 4 olas históricas. La primera, ola de la Ilustración. Se originó durante la época de la Revolución Francesa. Las mujeres cuestionaron los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica y o natural. Aquí, el movimiento no era conocido todavía como feminista. Segunda, ola liberal sufragista. Aquí el feminismo apareció por primera vez como un movimiento internacional con identidad teórica. Es en esta ola que con grandes esfuerzos se consigue el derecho al sufragio en 1918, cuando en Inglaterra se regula el voto para mujeres mayores de 30 años y poseedoras de una casa. Tercera ola, ola de la liberación sexual. Con el lema "Lo personal es político", se busca llamar la atención sobre la opresión de la mujer en el ámbito privado. Esta ola hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo occidental, desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. Cuarta ola, ola de la sororidad. Este término va encaminado hacia la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un término derivado del latín soror, que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales. Las ramas del feminismo. Los feminismos que se dan dentro del movimiento son diversos y muchas veces los límites con otros feminismos autónomos son difusos. Están algunas ramas como las feministas radicales, feministas ecologistas, feministas antiespecistas, anarcofeministas, entre otras. Estas ramas convergen en los mismos espacios, sus ideas y en las luchas. Las identidades se mezclan y se alimentan las unas de las otras, pero también pueden entrar en conflictos. Al mismo tiempo, las formas colectivas de organización que se dan en mayor medida en los movimientos feministas autónomos son aquellas en las que se pretende eliminar tanto las estructuras jerárquicas como las formas competitivas de toma de decisiones. Vamos a empezar a ver unas de estas ramas. Empezamos con el anarcofeminismo. El término anarcofeminista se refiere a las mujeres anarquistas que actúan dentro de los más amplios movimientos feministas y anarquistas para recordarles sus principios. Se oponen al Estado y a todas las formas de autoridad. Las aspiraciones anarquistas son política, social y económicamente igualitarias, política y socialmente. Una sociedad anarquista es una sociedad sin gobierno, sin relaciones jerárquicas institucionalizadas o patrones de autoridad. Esto nos lo dice Marta Axelberg en Mujeres Libres. Es la oposición al Estado y todas las formas de autoridad. El anarquismo y el feminismo siempre han estado relacionados. El término anarcofeminismo surge en la segunda ola feminista en la década de 1960, de la mano del feminismo radical. Mary Nash, pionera en el estudio sobre mujeres libres, tiene una naturaleza feminista además de anarquista, y nos indica lo siguiente. Se trata de una naturaleza feminista compartida con su identificación con los intereses de la clase obrera. De ahí
que haya resultado como el elemento más original que esta organización, el ser un feminismo proletario, al que más reciente ha denominado también como anarcofeminismo. Las anarcofeministas señalan que los rasgos y los valores autoritarios, por ejemplo, la dominación, la explotación, la agresividad, la competición, etc., son altamente valorados y en las civilizaciones jerárquicas y son tradicionalmente calificados como masculinos. En contraste, los rasgos y valores no autoritarios tales como la cooperación, el compartir, la compasión, la sensibilidad, el calor humano, etc., son tradicionalmente vistos como femeninos y así son devaluados. Lo que podría definir el anarcofeminismo y la diferencia de otros feminismos podría ser su completa oposición al Estado y a todas las instituciones que se articulan para su funcionamiento y legitimación. Feminismo antiespecista. Es un movimiento que rechaza la opresión y discriminación relacionada con la idea de supremacía de una especie sobre otras. El antiespecismo, como su nombre lo indica, es la actitud contraria al especismo, lo cual consiste en la discriminación por especies, es decir, la idea de que algunas especies de animales valen más que otras, y por lo tanto merecen más o menos respeto y derecho. La idea básica del feminismo antiespecista es entonces que la lucha por la liberación de las mujeres no puede ser consumada pisando los derechos de otras especies. Esto es una práctica netamente patriarcal. El antiespecismo es un movimiento que rechaza la opresión y discriminación relacionada con la idea de supremacía de una especie sobre otras. Existe una conexión entre los valores patriarcales y el consumo de la carne de otros seres vivos. Esta violencia es ejercida a través de la cosificación, cuando el individuo es percibido como objeto en lugar de un ser con intereses. La fragmentación, las partes separadas del individuo pasan a tener autonomía, como por ejemplo, pata, pechuga, etc. El consumo, tanto de animales no humanos o de la mujer fragmentada mediante la pornografía, la violación, el maltrato. Si las opresiones están interconectadas, las luchas contra estas opresiones deberían idealmente estarlo también. Por ejemplo, el feminismo y el antiespecismo. Rechazar el especismo tiene implicaciones prácticas importantes. Por una parte, exige que renunciemos a participar de todas aquellas prácticas que supongan el sufrimiento y la muerte de animales no humanos. La primera implicación práctica del antiespecismo es el veganismo. Por otra parte, debemos no solo dejar de dañar a los demás animales, sino igualmente impedir que ese daño ocurra, ya sea causado por otros seres humanos o por eventos de otro tipo. Por este motivo, rechazar el especismo implica, además del veganismo, volverse activista en defensa de los demás animales, trabajando para que otros dejen de causarles daño y buscando ayudarles cuando lo necesiten. Muchas personas, aunque reconozcan cierta legitimidad política al antiespecismo, siguen considerando que se trata de una causa secundaria, una cuestión que, como mucho, debería ser tratada después de que la lucha social logre neutralizar injusticias entre los seres humanos consideradas prioritarias. Esta jerarquización impuesta de causas tampoco resulta nueva. En eso consiste el privilegio, en considerar que algo no es un problema porque no es un problema para ti. Las feministas nos hemos enfrentado desde siempre a diferentes intentos de subordinar la lucha feminista a otras cuestiones consideradas socialmente más urgentes, como por ejemplo la lucha de clases. En Teoría King Kong, Virginie Despentes lo sintetiza de forma clara. Los hombres denuncian con virulencia las injusticias sociales o raciales, pero se muestran indulgentes y comprensivos cuando se trata de la dominación machista. Son muchos los que pretenden explicar que el combate feminista es secundario, como si fuera un deporte de ricos, sin pertenencia ni urgencia. Hace falta ser asquerosamente deshonesto para pensar que una forma de opresión es insoportable y juzgar que la otra está llena de poesía. Esta es una estrategia, a menudo efectiva, si busca desarticular un movimiento, trivializa sus demandas y clasifica las del silvarismo moral.
o bien asócialo con rasgos socialmente menospreciados, como la sensibilidad extrema. En una palabra, feminízalo. No resulta sorprendente que exactamente el mismo patrón de razonamiento se utilice para relegar el antiespecismo a la segunda división de la política, aunque resulte preocupante cuando son determinados sectores feministas quienes lo preconizan. El fragmento de Despentes podría entonces ser reconstruido de la siguiente forma. Las feministas denuncian con virulencia las injusticias de género, pero se muestran indulgentes y comprensivas cuando se trata de la dominación especista. Son muchas las que pretenden explicar que el combate antiespecista es secundario, como si fuera un deporte de ricos, sin pertinencia ni urgencia. Hace falta ser asquerosamente deshonesta para pensar que una forma de opresión es insoportable y juzgar que la otra está llena de poesía. Ecofeminismo. Mary Mellor nos dice que el ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural, y la subordinación y la opresión de las mujeres. Emergió a mediados de los años 70 junto a la segunda ola del feminismo y el movimiento verde. El ecofeminismo une elementos del feminismo y del ecologismo, pero ofrece a la vez un desafío para ambos. Del movimiento verde toma su preocupación por el impacto de las actividades humanas en el mundo inanimado, y del feminismo toma la visión de género de la humanidad, en el sentido que subordina, explota y oprime a las mujeres. Es una corriente de pensamiento y de activismo que analiza críticamente las creencias que apuntalan el modelo de vida ecocida, patriarcal, capitalista y colonial, que denuncia los riesgos a los que somete a las personas y al resto del mundo vivo, y propone miradas alternativas para poder revertir esta guerra contra la vida. El ecofeminismo es plural y se presenta de formas muy diversas, aunque tiene una serie de rasgos que le son comunes a todos. Todos los ecofeminismos someten a revisión los mitos que provocan y mantienen la falsa fractura entre las sociedades humanas y la naturaleza y los cuerpos. Deconstruyen y reformulan conceptos como el de economía, producción, progreso, trabajo o individuo. Tratan de revertir una cultura jerárquica que considera que unas vidas valen más que otras y que somete con violencia todo lo que pretende poner límites a la maximización del beneficio. La ecología se convierte en una cuestión feminista. Es el hecho de que la contaminación tiene en particular incidencia en la salud de las mujeres y en su salud reproductiva. La primera vez que se utilizó este término ecofeminismo era un artículo de François, publicado en 1974, que sostenía que la sobrepoblación del planeta, tema que preocupaba a los ecologistas, era el resultado de la negación patriarcal del derecho a decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Defiende que, a partir de la lógica feminista, elementos como el principio de precaución de la UE, la libertad de elección respecto a la maternidad, la soberanía alimentaria o la educación ambiental, también sostiene que el patriarcado equipara a la mujer con la naturaleza y ejerce una fuerza de superioridad, explotación y opresión ante ambas. Afrofeminismo. El feminismo negro o afrofeminismo surgió como fenómeno social y político que surge a finales del siglo XIX, cuando las mujeres blancas estadounidenses, líderes del movimiento sufragista, decidieron dar prioridad a su derecho al voto sobre el de las mujeres de color, dejando un espacio para el activismo de quienes querían luchar contra esta doble discriminación por igual. Es una corriente dentro del propio movimiento feminista centrado en la doble discriminación que sufren por el hecho de ser mujeres y negras. Se crea ya que no vivían la misma realidad que las sufragistas blancas. No se les consideraba como frágiles, eran parte de un contingente de mujeres que trabajaron durante siglos como esclavas labrando la tierra o en las calles como vendedoras o prostitutas. Es un movimiento, posibilidad de un ejercicio de resistencia, buscando que las voces de las mujeres negras y racializadas sean escuchadas. El afrofeminismo se diferencia del feminismo genérico, pues en sí mismo el feminismo jamás ha sido global, ya que no se trata de un único movimiento.
Como otros movimientos políticos, está caracterizado por los intereses de sus integrantes, por las necesidades que padecen y por el tratamiento que han sufrido a lo largo de las décadas. Entre las primeras mujeres negras sufragistas se encontraba Sojourner Truth, vivió de 1797 a 1883, antigua esclava, abolicionista y activista por los derechos de la mujer. Su participación en las primeras jornadas nacionales sobre los derechos de las mujeres, la famosa Convención de Seneca Falls de julio de 1848, punto de arranque del movimiento sufragista, simbolizó ya, en palabras de la activista Angela David, que reconoce en ella a una referente, la solidaridad de las mujeres negras con la nueva causa, la aspiración de ser libres, no solo de la opresión racista, sino también de la sexista. Su discurso de 1851, ¿Ain't I a woman? ¿Acaso no soy una mujer?, respondía de esta manera a los argumentos sexistas lanzados por los hombres que consideraban que la debilidad femenina era incomparable con el sufragio. Yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera ganarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto como un hombre y comer tanto como él, y soportar el látigo. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo, remangándose para mostrar su fuerza muscular. Su fuerza oratoria no estaba dirigida únicamente a los asistentes masculinos, sino que también tenía un mensaje para las sufragistas blancas, con la sucesiva repetición de su pregunta sobre si su forma de vida la hacía menos mujer. Truth pretendía exponer los prejuicios de clase y el racismo que impregnaba al cada vez más numeroso movimiento de mujeres estadounidenses. El 3 de febrero de 1870, tras la Guerra de Secesión, que duró de 1861 a 1865, y la abolición de la esclavitud, se ratificó la 15ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que declaraba el derecho al sufragio de todos los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su raza, color o condición previa de servidumbre, aunque la realidad social la convertiría en papel mojado durante décadas, especialmente en los estados sureños. Significó el reconocimiento del derecho de voto a los afroamericanos hombres, pero todavía no a las mujeres. Con el objetivo de luchar contra esta situación discriminatoria, las activistas Elizabeth Cady Stanton, vivió de 1815 a 1902, y Susan Brownell Anthony, de 1820 a 1906. Ya habían fundado en 1869 la Asociación Nacional Pro Sufragio Femenino, que reclamaba directamente una enmienda constitucional que reconociera el derecho a voto de las mujeres. Feminismo radical. El feminismo radical aparece inmerso en los movimientos sociales de los años 60 como el de los derechos civiles, el nuevo movimiento de izquierda y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Mujeres que en su activismo político habían sido relegadas a un papel secundario, se armaron de las herramientas de materialismo dialéctico, concluyendo que la raíz y madre de todas las opresiones era el sexo-género. Entre las principales representantes del feminismo radical se encuentra Sulamith Firestone y Kate Millett, a las que se unen otras como Monique Witting, Andrea Dworkin, Catherine McKinnon, que analizaron aspectos como el sistema sexo-género, la cultura, la educación, la sexualidad, la pornografía y la prostitución. Es una filosofía contra las raíces patriarcales de la discriminación sexista. Define que el patriarcado oprime a la mujer y privilegia al hombre. El feminismo radical es la filosofía que considera que el patriarcado dividió sexistamente los privilegios y derechos para otorgar el poder de la sociedad al sexo masculino, en detrimento del sexo femenino, como se refleja en la desigualdad relación sexo-género. Defiende que es necesario un reordenamiento de la estructura de desigualdad patriarcal que sufren las mujeres, opresión, subordinación, invisibilidad. El feminismo radical se opone al patriarcado, no a los hombres. Muchos hombres son solo marionetas del patriarcado y algunos
se rebelan contra las exigencias del patriarcado exigiendo la abolición del género. El feminismo radical ha hecho profundos análisis en aspectos como la cosificación sexual, la cultura de la violación, la manifestación de las relaciones de poder en la cama. En este escenario en el que las mujeres son vistas como objetos sexuales a los que se puede violentar, en el que los hombres ostentan el poder y en el que la división sexual del trabajo arroja a las mujeres a la precariedad, la prostitución no es contemplada por las feministas radicales como una decisión libre. Además, como señala Beatriz Gimeno, se ha analizado como la mera existencia de la prostitución hace que los hombres, ya sean consumidores de prostitución o no, crezcan en un entorno social en el que son conscientes que pueden tener acceso al cuerpo de una mujer por un determinado precio, afianzando más aún la cultura de la violación y cerrando el círculo vicioso patriarcal. La gestación subrogada supone un fenómeno similar de cosificación sexual, aprovechamiento de la mujer pobre, en el que se explota a la mujer en el lugar más respetable que el patriarcado reserva para ella, la maternidad. Maternidad y cuidados, sean remunerados o no. Y prostitución son las dos caras de la misma moneda. O en palabras de Celia Amoros, la dicotomía puta santa. El feminismo radical está a favor de la liberación sexual, pero entiende la misma como una sexualidad en la que no medie ni el poder ni las leyes del mercado. Para el feminismo radical, el género es una asunción totalmente cultural y es el fruto de la desigualdad entre ambos sexos. El feminismo radical busca eliminar el problema de raíz. Feminismo liberal. El feminismo liberal es una filosofía feminista que defiende la libertad individual y social de las mujeres en el ámbito político y la iniciativa privada de las mujeres en el ámbito económico sin la intervención del Estado. Sitúa la posición de la mujer como una situación de desigualdad. Los objetivos del feminismo liberal es lograr los cambios con reformas en el sistema, logrando que el sistema actual sea mejor para las mujeres. Vamos a hablar un poco acerca de algunas diferencias entre el feminismo radical y liberal. En este momento hablaremos de las 4 principales diferencias que encontramos. 1. Su objetivo. El objetivo del feminismo radical radica en abolir la problemática de raíz, eliminar la prostitución, la pornografía y, en general, la construcción del sistema social. También el capitalismo, por considerarlo la base de la opresión. A diferencia, el feminismo liberal busca modificar y mejorar la realidad ya existente. 2. La concepción del hombre. Una de las diferencias entre el feminismo radical y liberal es que el feminismo liberal no observa al género como determinante de opresión, pues considera al hombre una víctima más del sistema. Sin embargo, en el feminismo radical comprenden que el sistema del cual formaban parte era un sistema específico de dominación por parte del hombre, el cual definía a la mujer en términos de varón. 3. La concepción de la política. El feminismo liberal se ocupa de cuestiones con una determinación más política, como la posición de la mujer en el mundo laboral. A diferencia, el feminismo radical observa que ante la nueva legislación, la opresión de la mujer continúa siendo notoria en las agresiones, violaciones, las relaciones, etc. Por ello, establece el lema de lo político es personal y empieza a tratar con temas de índole más personal. 4. La posición social. La última de las diferencias que hablaremos hoy es esta. Es la posición y la visión de la sociedad. Las activistas del grupo liberal formaban parte de la sociedad más privilegiada
el cual tenía la posibilidad de acceder a auditorios, foros, poder y dinero. En contra, la posición de las feministas radicales era desde una doble o triple opresión. Esta sería nuestra bibliografía. Gracias por ver el video.